En un domingo muy particular, donde a partir del martes vas a tener todas las mañanas contenido de Al Final del Túnel a través de www.elbucle.com.ar. Vas a tener 4 notas por semana de lunes a jueves y los domingos vas a tener un raconto de estas notas que a su vez se va a transmitir por aquí por Celta TV. Esto arranca el día martes de esta semana, no te lo podés perder en el bucle.com.ar. Vas a encontrar toda la información y mucho más. Y los domingos un compilado de una campaña que va a ser muy, muy interesante para cubrirla y nosotros queríamos estar ahí, pero hoy no es menor y no es menos interesante, con un analista político de fuste como Gustavo Marangoni en exclusiva y después el gran Omar Plaini. Iniciamos el periodo de sesiones ordinarias 2021, con políticas orientadas hacia el progreso social de nuestra provincia. Comenzamos este año en un contexto renovado, con esperanzas y convicciones firmes para garantizar con herramientas legislativas los derechos de cada chaqueño y chaqueña. Este 2021 nos encontrará comprometidos en legislar para la recuperación económica de las familias chaqueñas y para garantizar derechos fundamentales. Poder Legislativo del Chaco. Legislatura de todos. Y no se lo conté fuera del aire, porque se lo quería contar al igual que ustedes al aire. A partir de este lunes estamos todos los días a través del bucle en la primera mañana. Van a encontrar notas diferentes. Lo sale por la tele el domingo, lo estás viendo en este momento por la tele. Y tenía que ser el primero de este inicio de campaña oficial para nosotros, porque es nuestro fetiche, se puede decir así, porque también hay fetiches en la política, sí los hay, y él lo sabe, y hay mucha cábala, hay mucha cosa que no se cuenta, y él es el mío, se llama Gustavo Marangoni. ¿Cómo andás, Gus? ¿Qué decís, Jorge B? Bueno, muchas gracias por la invitación y por inaugurar el nuevo periodo, digamos, el nuevo ciclo, la nueva etapa. Queríamos jugar la campaña, Gus, nos vamos a hablar claramente y decirlo públicamente, viste que todos se esconden, está mal decir, yo juego de este lado, yo no, todos se esconden, bueno, yo lo digo, yo quería jugar la campaña y arrancamos con vos. Muchas gracias. Querido, contame un poco el fenómeno Uruguay y las cuentas de los argentinos en Uruguay. ¿Por qué se da esto? Y si hay alguna forma de controlarlo. Mirá, la verdad que hace muchísimos años, años, décadas, etcétera, que muchos argentinos tienen no solo en Uruguay, en distintos países, ya sea cuentas formales o no declaradas, ¿no? En algunos casos son cuentas, en otros son paraísos fiscales, etcétera. Yo te diría que es un fenómeno que en las últimas décadas se fue haciendo cada vez más notorio. Y por supuesto que hay muchas explicaciones y cada explicación de alguna manera denota y connota la percepción que tiene cada uno. Creo que hay de todo un poco, hay desde aquellos que tienen dineros que son fruto de la evasión fiscal, hay otros que tienen dineros que son a lo mejor legítimamente ganados, pero por los temores a los cambios muy pendulares de nuestra política económica prefieren resguardarlo de cualquier acción muy invasiva que pueda tener algún gobierno de turno. Pensá, Jorge, que los que tenemos algunos añitos más hemos vivido lo que muy pocos países han vivido. Yo tengo 55 años, que ya me siento Matusalén, pero en mi edad he vivido la hiper de Alfonsín, la hiper de Menem, el plan Bonex, el derrumbe de la convertibilidad, sucesivos cepos, los blanqueos de Macri, la corrida cambiaria de Macri, bueno, la vuelta del cepo ya con Macri, después del cepo recargado, el tema de la pandemia, y la verdad es que eso puede llevar a algunos argentinos, ya te digo, a buscar refugio en otros lugares, pero
siempre hay que hacer la diferenciación. No todos son carmelitas descalzas que para proteger sus ahorros buscan otros destinos, sino que también hubo, bueno, vos fijate, cuando Macri lleva adelante el blanqueo, se le dice blanqueo a la exteriorización de capitales, es decir, al hecho de tener recursos dentro o fuera del país que no lo tenés declarados, y el Estado te invita a que pagando una parte vos digas, bueno, acá puedo encontrar la oportunidad de decirle al Estado, señor, yo tenía guardado 10, 100, 1000, 10.000, pago tanto y ahora lo tengo legalizado, pago impuestos por ellos, etc. Lo cual en principio me parece que era una medida oportuna, pero vos fijate cómo se fue desnaturalizando y tomando ribetes muy complejos, porque en el año 2016 se exteriorizaron patrimonios por 120.000 millones de dólares, pero hubo dos chistes malos, y digo chistes porque en realidad tendría que utilizar otra palabra, digo, que eran que primero no había estímulo para que esos capitales regresaran. El grueso de los que blanquearon lo dejaron afuera. Y en segundo lugar, todos recordaremos que la ley no permitía que funcionarios o amigos, perdón, o familiares de funcionarios pudiesen exteriorizar. Y el entonces presidente Macri sacó un decreto vulnerando lo que decía la ley, permitiendo que familiares de funcionarios pudiesen hacerlo, entre ellos familiares del propio presidente. Entonces, Ahora la pregunta del millón de dólares ahí. Esos dos errores, entre muchas comillas, que cometió Macri, digo, el de sacar un decreto y ir en contra del espíritu de la ley primero, y el otro, como mencionaste. Son errores intencionales de la falta de estímulo para que dejen la guita afuera, ¿no? ¿Son errores intencionales o son errores de bueno, negligencia? eso no fueron, digamos, no fueron errores, estuvo pensado así, y en el tema del decreto mal pudo ser un error porque además tomó estado público. En ese entonces el diputado Felipe Solá presentó inclusive una denuncia específica por el decreto, porque obviamente un decreto reglamenta una ley, pero lo que no puede hacer es cambiar la naturaleza de una ley. Entonces me parece que yo quiero decir una cosa, yo estoy a favor de todo lo que sea exteriorizar capitales, pero tiene que ser claramente con un incentivo a que primero sean, y, si están afuera, sean en el propio país donde esos dólares se exterioricen. Porque vos fijate que hace muy pocos días inclusive, el presidente del Banco Central estima, me refiero a Miguel Pelle, que en la Argentina hay más de 100.000 millones de dólares de lo verde, crocante, de eso que se doblan, que pueden tener cara chiquita, más grande, mediana, etcétera, que están en las cajas de seguridad o en canuto que tiene la gente, es decir, desde la tía Leonilda que tiene 500 dólares y lo pone en una media atrás del cajón pensando que ahí están seguros, hasta aquellos que lo tienen en cajas de seguridad, hasta aquellos que lo ponen en los entremuros de la pared, y las versiones más raras que yo te podría contar de gente donde guarda dólares, que los encuentra muchas veces o que se mueren, y quien va a ocupar la casa después, un día levantando una baldosa ve que abajo hay una cajita donde hay dólares guardados. Bueno, en la Argentina, según el propio presidente del Banco Central, hay más de 100.000 millones de dólares guardados de esa manera. Para que vos te des una idea, Jorge, 100.000 millones de dólares es por lo menos o casi 18 veces los dólares disponibles, crocantes, disponibles en billete que tiene el propio Banco Central. Pero además el INDEC dice que aún después del blanqueo de aquel momento de Mauricio Macri, de los 120.000 millones, etcétera, todavía hay 250.000 millones de dólares de argentinos entre los que lo tienen en el país y los que los tienen en cuentas en el exterior. Entonces, esa cantidad de dinero nos dice muchas cosas. En primer lugar, que prácticamente hay una Argentina económica no visible en dólares, no tangible. Es decir, hay un montón de riqueza escondida o guardada. Eso es realmente un desperdicio de posibilidades para el país.
Pero en segundo lugar también, Una apóstrofe ahí te hago. El INDEC, me está hablando del INDEC, que dice esto de los números, un INDEC que no puede ser catalogado de kirchnerista, digo, manejado por Marco Lavagna, que no es precisamente kirchnerista, no digo, para ponerlo en no, el no, el INDEC extremo está del trabajando muy gobierno. bien y esas estimaciones son estimaciones muy serias. Entonces, y lo otro es que, mira, yo creo que de acá en adelante los argentinos vamos a tener que tomar una decisión importante al respecto. De alguna manera, hace casi un año atrás, lo había dicho Cristina en octubre del año pasado, Cristina Fernández, cuando el dólar llegó a 195, el blue, y ella dijo, los argentinos somos bimonetarios, tenemos dos monedas. Bueno, yo creo que eso lo tenemos que admitir y tenemos que hacer algo con ello, no alcanza solamente con decirlo, tenemos que hacer algo, porque ahora que vivimos en épocas donde todos en nuestra vida privada o en las vidas ajenas privadas somos más amplios, ¿no? Y manejamos conceptos de poliamor, etcétera. Bueno, tenemos que reconocer que los argentinos en materia monetaria también somos poliamorosos. Tenemos dos monedas, el peso y el dólar. Y esto es un dato concreto de la realidad. La mayor parte de los argentinos ahorramos en dólares, y eso es algo que es muy difícil cambiar porque lleva décadas. Y no solo ahorramos en dólares, sino que el dólar es la unidad de cuenta cuando uno tiene que ponerle el precio a una casa, por ejemplo. Nadie dice, mi departamento vale 28 millones de pesos. Uno dice, mi departamento vale 20.000, 30.000, 100.000, 200.000, 300.000 dólares. Y los autos de alta gama tienen precios en dólares. ¿Qué señalo entonces con esto? ¿Que la Argentina tiene que eliminar el peso y quedarse con el dólar como moneda? No, definitivamente nosotros tenemos que tener una moneda propia, pero sí también tenemos que tomar dos decisiones importantes: incentivar a que los argentinos que tienen dólares no declarados o no invertidos en el mercado financiero argentino lo hagan, y en segundo lugar, darle a ese dólar capacidad de circulación legal para poder cancelar deudas. Si no lo hacemos, vamos a seguir jugando con esta ficción donde a veces se dan incentivos contradictorios. Por ejemplo, en la actualidad, se invita a los argentinos a invertir en pesos, a ahorrar en pesos, pero cuando vos vas a hacer un plazo fijo en pesos, la tasa de interés que te pagan está por debajo de la inflación. Con lo cual, si vos ahorrás en pesos, sos un pavote porque perdés frente a la inflación. Entonces, si vos querés estimular que la gente ahorre en pesos, o retribuirle una tasa de interés correspondiente que por lo menos se equipare a la inflación para que la gente no pierda, porque ¿por qué alguien ahorraría en pesos de manera importante si ahorrando en pesos perdés frente a la inflación? Entonces, me parece que vamos a tener que hacer algo más con los problemas que describirlos. Porque muchas Ahora te veces... pregunto, vos sos un tipo Sí. que conoce la trama del poder económico como nadie. Y dije del poder económico, digo la UIA, digo los empresarios y digo la política. ¿Por qué no lo hicieron hasta hoy? Bueno, la Argentina a lo largo de los últimos 40 años probó muchas fórmulas, inclusive probó la convertibilidad. Y la convertibilidad durante unos años nos dio una estabilidad muy fuerte. Lo que pasa es que el gran problema de la convertibilidad era su nula flexibilidad. Vos no podés atar el peso al dólar y decir esto no cambia más y es 1 a 1 para siempre, cuando el mundo cambia, cuando la Argentina muchas veces tiene dificultad para generar los dólares, etc. Entonces, evidentemente, hemos probado distintos caminos, y muchos de ellos, en algunos casos, no con mucha convicción, y en otros con un fuerte grado de improvisación. Me parece que en esto sería muy importante establecer una suerte de acuerdo muy fuerte y muy común respecto de cómo actuar con esta enorme cantidad de riqueza que vos sabés que Argentina, luego de Estados Unidos, naturalmente, y luego de Rusia, es el país que tiene más dólares per cápita del mundo. Sí, lo sabía, ese dato lo tengo. Bueno, pero combiná esta situación con lo que dice la parábola de los talentos del Evangelio. El Evangelio dice, el talento era una moneda de la época de Jesús, ¿no? Dice, nadie agarra un talento y lo esconde bajo tierra.
Es decir, el talento es para hacerlo producir. Por supuesto que en el Evangelio eso era una metáfora del talento espiritual, De las ¿no? capacidades espirituales. De los dones que te da Dios, que vos los tenés que utilizar, digamos, para multiplicarlos, para crecer, para ser más generoso, bondadoso, virtuoso, etc. Bueno, en el ámbito económico, nadie en otros países esconde el dinero en una caja de seguridad o debajo de la tierra o en un par de medias. Lo invierten los bancos, que a la vez se lo prestan a los que producen, porque acá te encontrás con otra anomalía grande de nuestro país, que los que producen se financian con su propia caja, salvo las líneas de crédito subsidiadas que ofrece la banca pública y algo la banca privada, el resto son las propias empresas con su propia caja que bancan sus inversiones, y eso es absolutamente antinatural, porque una de las grandes características, y yo diría muy positivas, que tiene el capitalismo, es el hecho de estimular que el ahorro de unos, es decir, que el sobrante de dinero que tienen algunas personas, pueda ser utilizado por aquellos que tienen un faltante, ya sea para invertir o para consumir, y que luego al regresarlo y al devolver y al pagar sus créditos van haciendo que circule de manera positiva el dinero en una sociedad. Bueno, Sí, eso no pasa en buena convengamos medida. que la banca en Argentina no ha sido demasiado flexible tampoco, ¿no? El tema es que vos fijate que es muy difícil en un país cortoplacista, donde el promedio de los depósitos está en el orden de los 40 días, que vos puedas prestar a muchos años. Muchos, yo cuando era presidente del banco me decían, y mirá que el Banco Provincia siempre se destacó por ser uno de los bancos que daba créditos hipotecarios, pero decían, pero ¿por qué los bancos no prestan para hipotecarios? Y porque un préstamo hipotecario es a 20 años, pero la gente te viene a dejar la plata a 30 días, renovándolo cada 30 días. Es muy difícil que vos puedas prestar a 20 años si no tenés la seguridad de que vas a tener depósitos a más largo plazo. Y ahí volvemos al tema que mencionamos antes. Si la plata te la depositan a 30 días y vos, en vez de premiar al tipo que te deja pesos, lo castigás pagándole una tasa de interés menor a la inflación, ¿y qué querés? ¿Que esa persona te deje la plata por mucho más plazo? No, no va a pasar eso. Ahora, ¿es una cuestión financiera? No del todo. ¿Es una cuestión económica? No del todo. ¿Es una cuestión que tiene que ver con la política? También tiene que ver con la política. El hecho de vivir en una nación como la nuestra, donde cada uno que llega se cree Juan de Garay y viene a fundar lo que ya está fundado hace mucho tiempo, ¿no? Es un síndrome que tenemos, que es el síndrome ese de Juan de Garay. Digamos, cada uno es fundacional, cada uno inventó el budín de pan, el agujero del mate, el dulce de leche, el colectivo, todas cosas que por otro lado ya están inventadas, digamos. Entonces, me da la impresión que ahí tenemos como todavía arrebatos muy adolescentes, con todo el respeto que merecen los adolescentes, pero uno en los chicos de 15 o 20 años puede entender los cambios, las variaciones en el humor, etcétera, porque nos pasó a todos, porque todos tuvimos esa edad y también tuvimos esa característica de tener impulsos vitales muy fuertes, pero no todavía la experiencia para poder canalizarlos. Ahora, como país, y ya estamos un poco más grandecitos para manejarnos de esa manera. Bueno, mira, me has dado una clase de economía, pero no puedo evitar llevarte con las dos últimas a la política. Hablabas en un comentario editorial de los últimos días sobre la foto y la película. Decías, si vemos la película estamos un poco mejor, si vemos la foto es un desastre. Eh, Puedo suscribir eso 100%. Ahora me preocupa qué hay en el rollo de la película después de la película que estamos viendo hasta ahora. ¿Qué sigue de la película? Eso es lo que queremos saber todos, Jorge, y la verdad que tiene que ver mucho con lo que estuvimos hablando. Yo particularmente, como digo siempre, soy politólogo, no astrólogo. Yo no sé cómo van a salir las elecciones. Ahora, lo que no se me ocurre es qué resultado eh, termina empoderando la capacidad que tiene que tener el gobierno de tomar determinadas definiciones. Yo creo que Guzmán es un ministro sensato, creo que es alguien que tiene muy claro lo que quiere, tiene muy buenos vínculos a nivel global, ha llevado adelante una excelente negociación para renegociar la deuda tanto con los bonistas extranjeros como con los bonistas locales, y creo en la capacidad para poder hacer lo propio con el Fondo Monetario Internacional. Ahora también veo que a veces está cascoteado, y no solo de afuera, sino también de adentro. Entonces,
la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar después de noviembre? ¿Vas a tener un ministro al que le vas a dar la cinta de capitán para que se ponga como Messi en la mitad de la cancha a ordenar el equipo? ¿Lo vas a dejar como está ahora o vas a hacer un cambio? Cualquier alternativa es legítima, pero lo que digo es que tiene que haber mucha claridad respecto a lo que el gobierno quiera hacer, porque ese Pero es el problema, no de no hace ahora. falta una decisión, un marco de decisiones fuertes que el gobierno tome que hasta ahora no ha tomado para poder saber qué es lo que quiere hacer, porque digo, no ha sido un gobierno que se caracterice por la contundencia de las decisiones. Bueno, es que ahí tenés el tema, es decir, cuando ahora estamos en la campaña y es lógico, digamos, que el clima faltan 10 días y las cosas pasen por otra cuestión, pero hace nada más que muy poquito tiempo vos tenías un ministro de Economía que quiso hacer un cambio de un propio subsecretario y no pudo. Yo lo que digo son esas cosas, son botones de muestra que señalan que, mira, Jorge, si yo te digo, nos vamos de vacaciones en enero, nos vamos a Mar del Plata, vamos en el auto tuyo y nos vamos por la ruta 2. Digo en el tuyo porque yo no manejo. Y nos vamos por la ruta 2. Listo. Algunos podrán decir, uy, otra vez Mar del Plata, yo hubiese preferido ir a Villa Gesell, yo hubiese preferido a Punta del Este, a Miami, o lo que sea, pero nadie va a dudar que vos y yo tenemos las cosas claras. Es Mar del Plata, es en enero, es en auto, es la ruta 2, paramos en el Atalaya, compramos la media luna y seguimos de largo. Lo que no podemos es mantener la incertidumbre si es Mar del Plata, es Córdoba, es Miami, es Dubái, es nada, porque eso A ver, yo te amo, Marangoni, contagia vos lo incertidumbre. sabés, pero vamos a poner en claro un punto. Cuando vos llegaste al banco, al primer lugar donde la gran mayoría de la gente te conoció, incluido quien habla, me hago cargo de mi desconocimiento, vos eras un tipo que tenía una trayectoria política, una construcción política, un armado político y un respaldo político por tu conocimiento intelectual. Guzmán tendrá miles de relaciones internacionales, como decís vos, que no las dudo y que las agradezco además como argentino, pero no tiene background dentro de la estructura política del peronismo. Eso te lo cobra, le guste quien le guste. Vos sabés que es así, te pasó a vos. Mirá, el punto, primero, yo te diría que Guzmán cuando fue el episodio del subsecretario, aprobó una materia fundamental en política que es Sapo 1, ¿no? En política vos tenés Sapo 1, Sapo 2, Sapo 3, te los tenés que comer, muchas veces le tenés que poner pimienta, tenés que poner cara de que está riquísimo, de que vos toda la vida habías querido comer sapo, etcétera. Digo, eso demuestra que de algún modo no era un solamente profesor de Columbia, que estaba dispuesto a bancarse, vamos a decir así, que lo ningunearan un poco, lo cual muestra una vocación política. Ahora, a ver, para que quede claro, yo no estoy haciendo guzmanismo, no lo conozco, no he hablado con él en mi vida. No, 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 yo Lo te llevo único a que otro lado, no señalo, estoy, no estoy lo diciendo único que eso, yo te llevo a otro lado, digo, vos, no, pero yo entiendo tu pregunta, Jorge. Yo lo que digo es que el propio presidente, la coalición gobernante, tiene que tener claro qué rumbo y con qué equipo y con qué personas va a encarar la segunda etapa de este gobierno. La primera fue dificilísima, no solo por lo que Macri dejó como presente griego, por el tema del fondo y todo lo que ya sabemos, sino porque además tocó una pandemia que no venía con manual de instrucciones. Ahora todos sabemos lo que había que hacer al principio, que vivo ahora, pero digo, nadie sabía, digamos, los desafíos que imponía la pandemia. Entonces, bueno, ahora que la cuestión está más ruteada, que estamos recuperando, que la situación en parte se supera, lo que me parece fundamental para los 2 años que quedan es de alguna manera tener lo mismo que usamos todos para llegar a los lugares, un Waze, un GPS, algo que de alguna manera te oriente y deje más tranquilo a todos los acompañantes que van con uno en el auto, ¿no? Porque si tenemos incertidumbre del destino o en las épocas que uno se tenía que manejar con esos mapas de papel grandotes o con la vieja guía Filcar, que vos estabas perdido buscando para dónde era. Bueno, hoy
la vida te da herramientas tecnológicas mucho más precisas, pero previamente vos tenés que tener claridad conceptual de lo que querés hacer. Ni te pregunto por eso de que fumarse un porro en Palermo no es lo mismo que en una villa porque está rodeado de narcos, como si en Nordelta no lo subiera. Ni te pregunto por Macri diciendo que en Argentina para ganar plata hay que evadir impuestos, ni ninguna de esas cuestiones, ¿no? Mira, respecto del primer caso, no es la primera vez que las declaraciones de la ex gobernadora y ahora candidata en la ciudad de Buenos Aires denota una posición clasista muy fuerte, ¿no? Recuerdo aquello de en este país los pobres no llegan a la universidad y cosas por el estilo. Aún bajo formas edulcoradas y bajo buenos modales, subyacen prejuicios de clase muy fuertes. Respecto a lo que dijo el expresidente Mauricio Macri, hay una parte que es cierta. O mejor dicho, hay una buena parte que es cierto. Es cierto que mucha gente en la Argentina, para que su negocio sea rentable, no tiene que pagar impuestos. Lo grave es que lo haya dicho no solo un expresidente, sino alguien que también viene de la vida empresarial con muchos temas como ese en el expediente. Ahora, que en la Argentina hay un montón de gente, desde el kiosquero que está en la esquina de mi casa hasta la pyme, que si pagara todo lo que tiene que pagar se funde, no está diciendo nada raro. El tema es que lo está reconociendo implícitamente alguien que tuvo capacidad de poder cambiarlo o antes de ser gobernante tuvo una escala importante y tuvo algunas cuestiones que explicar frente al Poder Judicial al respecto. La verdad que es siempre un gusto escucharte. Decime qué no te pregunté para cerrar esta entrevista. Hay muchas cosas, quizás las más interesantes que puede tener la vida, que trascienden, por supuesto, a la política y a la economía que tanto nos gustan, pero ves, a mí me gustan los libros y uno podría hablar en otra oportunidad de libros, de cine, de Hablemos, yo tengo literatura. tiempo. Si querés hablar, hablamos de libros de cine. Por ejemplo, te tengo que preguntar si seguís escribiendo. Sí, escribo, pero no libros en este momento. Bueno, sí capítulos de libros o Algo habías colaboraciones. empezado la última vez que hablamos, ¿eh? Me Sí, lo dijiste, estoy empezando terminé, algo. era para un manual de relaciones internacionales, que ya está, ya pasó la prueba de galera, digamos, lo que se dice en la instancia ya previa, inmediata, anterior a la publicación. Y después escribo columnas, Dos preguntas en una. ¿Cuándo lo va a poder leer la gente lo que terminaste de escribir? mira, a mí me parece que ya el mes que viene debiera estar, así que te voy a mantener informado y te haré llegar un ejemplar al respecto. No hace falta un Este, ejemplar, hacemos llegar algo por vía WhatsApp, aunque sea para saber por dónde vas. Tu sí, cabeza cómo siempre me no. interesa seguirla. Y después, bueno, obviamente escribo para distintos portales, para distintos diarios. Escribir es una tarea linda, más trabajosa que hablar, porque uno tiene que pulir, ¿no? Nosotros aquí hemos hablado un rato largo y hemos utilizado miles de palabras, pero cuando un portal te pide una colaboración, te dice, mira, 4.000 caracteres con espacios. Y vos ya tenés un límite. Así que a lo mejor escribís de más y después tenés que empezar como hacen los escultores, tenés que agarrar, a lijar y a pulir y con el cincel y el martillo a sacar hasta decir lo que vos querés decir o considerás más importante. Es un buen ejercicio. Mira, leer y escribir son dos cosas muy saludables. Las tres, leer y hablar, escribir, son tres cosas muy saludables que a veces en esta cultura de la tecnología que tiende a reemplazar las palabras por emoticones y que tiende a reemplazar los conceptos por solo imágenes, de alguna manera nos empobrece, ¿no? Te voy Porque a la poner, te palabra voy a sigue poner un siendo pase, te voy a poner un pase filtrado para que vos contestes hasta donde quieras. Nunca te lo pregunté, creo que nunca te lo preguntaron abiertamente. Yo te lo voy a hacer elípticamente, vos respondés hasta donde quieras. En la tele, ¿hay o había mesa de operaciones en algún momento? donde yo estuve jamás. Donde yo estuve jamás, a mí nadie, y además no lo hubiese aceptado, no lo aceptaría, nadie me dijo, che, mira, hay que hablar de este tema o de este tema no hay que hablar o todo lo contrario, si no, no lo aceptaría. Yo creo que el tema de estar cómodo y llevar tu palabra a las mesas a las que te invitan, bienvenidos sean.
Yo me he sentado, me siento y me sentaré en muchos lugares donde mi posición conceptual es absolutamente diferente, pero yo celebro que me inviten de lugares respecto de los cuales yo pienso A distinto, ver, lo puedo porque, blanquear yo para que la gente sepa de qué estamos hablando. Se dijo muchas veces animales sueltos en los meses de operaciones del macrismo y vos me estás diciendo que no pasó nunca eso. Me parece bueno, muy valiente que lo digas. yo estuve en el año 2019 y en el 2020. Yo estuve, digamos, en animales desde julio del 2019 hasta julio del 2020. Es decir, un año calendario, dos medias temporadas del programa. Y te vuelvo Ujú. a repetir, en ese año que a mí me tocó participar, la libertad, además Alejandro y todo el resto del equipo, buena gente, buenos compañeros, ellos son periodistas, yo no. Yo soy analista político, yo no soy periodista ni pretendo serlo. No Ser me periodista jodas, Marangoni, no me jodas. Por favor, no me hagas comparar el nivel de unos con otros porque me voy a poner nervioso. no, pero no tiene que ver con, no se trata de una cuestión de niveles, se trata de una cuestión de No, sí profesiones. se trata. El De periodismo argumentación, de nivel de conocimiento, sí se trata, ¿eh? está Sí. entrenado, etcétera. Pero la verdad que para mí fue una experiencia grandiosa. Además, Alejandro primero, la otra conducción estuvo a cargo de Luis, de Novarecio. Digo, pero que te dan juego, te dan para participar. Y en el día de hoy me toca participar con cierta frecuencia de distintos programas. Y yo voy a decir siempre mi palabra y mi punto de vista. Nunca tuve un condicionamiento, Ahora, jamás. dame una razón real de por qué dejaste la tele, en serio. No era No rentable, bueno, pero no te no es dejar, a gustaba. ver, yo participo de muchos programas que me invitan, estoy por semana en dos, tres No, programas, no, no, pero la tele fija, solamente, la tele como columnista o la bueno, tele estando ahí. pero como en cualquier disciplina, te pueden contratar o no. Tengo columnas en radio, tengo columnas en portales que me contratan, y a veces te contratan en algunos lugares y a veces no. Eso no tiene que ver, digamos, qué sé yo, la dinámica de todo es así. ¿Sos caro, Sí. Marangoni? No. Bueno, Gus, te Eh, quiero mucho, perdón por la última pregunta, pero nunca te la habían hecho y la verdad que se especuló No, mucho y está bueno que lo digas vos. para mí, siempre he trabajado en lugares en los que me he sentido cómodo. Y en cada una de las experiencias, televisivas y no televisivas, me he sentido cómodo. Y la verdad que me he sentido bien y he sentido que me han permitido, como vos, el uso de la palabra, el hacerte una pregunta y no condicionarte, que es el principio de la libertad, digamos. Yo me manejo de esa manera. Vos sabés que la gente te ama, ¿no? Lo tenés claro No, la eso. gente ni me conoce, es decir, una porción de pequeña de la gente, pero sí me pasa y eso me da satisfacción, que después de pasar por la administración pública, de tener una pertenencia conceptual, de estar en la tele, etcétera, los que me conocen, que no son la mayoría, mucho menos, pero yo, como no manejo, viajo en subte, viajo en tren, viajo en colectivo, en taxi, en Cabify, en lo que sea, camino por la calle, hago las compras, voy al supermercado, y la verdad que cuando encuentro gente que me identifique y me conoce, siempre el vínculo es bueno, es quedarse, sentarse y conversar, y eso para mí es una satisfacción muy grande. Más siendo economista y habiendo estado relacionado a la vida pública, digo, no muchos pueden caminar la calle de la forma que lo haces vos, digo, no voy a hacer nombre en este caso, pero no muchos pueden, ¿eh? Mm, politólogo. Yo, sé más grande de mi vida, que para mí fueron los años más felices de mi vida, que fueron los 8 años que estuve en el Banco Provincia, es que cuando me encuentro con gente que son una sucursal, porque obviamente sigo siendo cliente del banco, me encuentro con cariño, con afecto, con reconocimiento, y no hay nada mejor que haber estado en un lugar todo ese tiempo y que el vínculo con la gente de trabajo sea muy cariñoso y del reconocimiento mutuo, porque sigo pensando que es el mejor banco de la República Argentina. Qué hermoso lo que me Lejos. acabas de decir, qué hermoso lo que me acabas de decir. Te mando un abrazo enorme, te quiero mucho y nos hacen falta Marangón, no solo en la política, sino en la vida en general. Se te quiere de verdad, beso grande. Fuerte abrazo, Jorge. Cariño enorme. Al final del túnel.
info en estado puro.